Sira, te espero desde el pámpano en flor, desde la última brisa antes de la primavera. Te espero ahora que se acerca la vendimia y ha vestido mi desnudez con los mejores sarmientos, preparándome para presidir la ceremonia ritual en que mis dedos separarán tu leve traje y exprimirán tu rojo mosto en el lagar. Voy a escanciar la copa de tu prístino néctar, voy a beberte toda. Yo soy el dios del vino. Oración. Que me ilumine la luz de tu mirada y déjame embriagarme en tus pupilas. Concédeme el fuego de tus labios, tu beso, tu sonrisa, la lenta calidez de tus palabras, que atiendas mi clamor con un te quiero. Dame la caricia de tus manos y deja que vuelen sobre mi piel como gaviotas blancas sobre el mar insondable de mi cuerpo. Bríndame la paz de un largo sueño en la gloriosa dureza de tus senos. Después, condúceme camino de ciprís por el dulce camino de tus piernas. Haz que yo entre en tu morada. Tiempo de soledad. Amén. Solo en la soledad existe el tiempo que se agota, se alarga, se expande, se diluye. El instante infinito en que nos encontramos frente a nosotros mismos. Estamos mutilados, cercenados, somos íntegramente yo para no llamarnos nosotros. Soledad es un tiempo sin palabra y sin relojes. Es el eco de las cosas amadas que llaman nuestras almas. Es presente que enferma sin futuro. Es futuro en las sombras del pasado. Es pasado que duele en el instante. Es lograr que se unan cuerpo y alma para vivir intensamente. Soledad no es tiempo. Soledad no es espacio. No es dicha, no es angustia. No es vida ni muerte. Es únicamente soledad. Es saber que existo y no existen en mí las cosas, sino las sombras de esas cosas. Es saber que fui, que soy, que seré soledad cuando me vaya. Poema negro. Caja, timbales y tambor, ardiente litoral, la noche es negra, la noche es de Changó, Obatala toca la conga, la marimba llama ya, ritmo danza, las dos manos golpean el llamador. Si están tristes, ellos cantan, si están alegres también. Ogún, Agoyo Macamba, Ochum, Oyá y Yachari, vienen del África negra en la sangre y en el son. Las caderas se menean como a las olas del mar. Todo es música en su cuerpo, alegrado por el ron. Una fogata encendida y danzando en derredor. Mujeres como palmeras, sensuales ninfas de amor. Un rito ancestral congrega al galope de la tambora. Lo presiden los santeros al ritmo de la macumba, el currulao, el mapalé. Y en preciosas coreografías las parejas se entrelazan. Se tienden en la llanura, libidinoso tormento, pasión negra, pasión pura que desborda los sentidos, en la copa desbordada de una noche derramada, en exquisito placer, conga, timbales, caja y tambor, danzan los negros, macumba y ron. Génesis. Dijo Dios, hagamos al hombre, y desde entonces existió en nosotros. La palabra cósmica había nacido como la llama avivada por el dolor de un Dios que empezaba a soñar. Todo el lenguaje capaz de consumir al mundo brotaba de ese hagamos al hombre como una herida, una lágrima, un verbo en movimiento. Con la primera luz amaneció en nosotros y anocheció el día primero. Una molécula de agua, un grado de azul, una gota de luz
pertenecen a nosotros cósmico conjugado en una sola creación. Nosotros, genérico de hombre en la mente de un Dios ebrio de soledad. Nosotros, verbo creador en el delirio que nos sueña. Coordenadas en movimiento generando el espacio. Correlación de infinitos que convergen a todos los puntos. Omnipresencia desconocida. Plenitud de la palabra. Energía del átomo, llenando de electrones su último orbital. Desde que el mundo era una sombra, formábamos parte del todo. Éramos la proyección que nacía con la luz del día primero. Todos somos yo, y yo soy todos los hombres. Proyección del primer punto en movimiento generando líneas. La primera célula se mueve en el espacio temporal e indivisible. Respira, forma parte del aire, de la luz que absorbe, de la estrella que lanza sus rayos lumínicos al espacio y no alcanza a llegar. Somos el todo y la parte, la afirmación y la negación, la sombra y la luz. Dijo Dios, hagamos al hombre, y desde entonces todos somos nosotros. El laberinto de los espejos. Estoy perdido en un laberinto de espejos. Desde todos los ángulos se me reflejan y refractan. Me reducen y agigantan. Me dividen y me multiplican. Espejos de todas las alturas, dimensiones, formas y tamaños. Luminosos y reductores de luz. Acusadores o haciendo parte de la defensa. Imparciales, aduladores, objetivos. Espejos claros y opacos. Pero espejos al fin. Son los otros, los vecinos, prostitutos y ladrones, hermanos de la caridad, mecánicos, albañiles y gamines, generales de mierda, el abogado, el médico, la enfermera o la enferma que no tiene con qué pagarle al médico, los intelectuales del Versalles y los maricas del Parque Bolívar, los compañeros de la universidad, de la oficina, de los viernes culturales, los fanáticos del fútbol, el que sustenta sus razones de peso y el que no tiene ninguna. Camino perdido en la multitud como cualquier transeúnte. Cada mirada es un espejo, una proyección a color de mi yo íntimo, lo que fui, lo que soy, lo que no he sido. Soy el ladrón, la prostituta, el vecino de la esquina, el fanático del fútbol, el marica del Parque Bolívar y el intelectual del Versalles, el médico, el abogado, el albañil, el gamín, la enfermera, el mecánico, el estudiante, el explotador y el explotado. Soy todos los hombres del espejo y no puedo liberarme de su yugo. Aunque me duela, soy el otro. Aunque te duela y les duela, somos el otro. Tu nombre es vida. No te llames mujer, que tú eres vida. Cáliz reconfortante y vaso de amargura. Temblor de tus senos blancos que por mi mano recorre todo mi cuerpo. Tu cuerpo, desnudo y tibio, amarrado entre mis brazos. Calor, demencia, angustia, gozo de muerte. Solo un beso nos silencia. Deseo, angustia, alborozo. Placer, dolor, risas y besos. Sobre las sábanas blancas nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestro infierno, nuestra gloria. Pezones de primavera entre mis labios voraces. Al unísono el latido de tu pecho entre mi pecho. Furia de tus carnes blancas, furia de mi cuerpo en celo. Sobre el lecho se derraman pétalos de rosa roja. Ojos que sonríen con lágrimas, grito placentero de angustia, ininteligibles vocablos que pronuncian nuestros labios y se hunden y se apartan y se estrechan nuestros cuerpos con ansia, furia, deseo. Tu cabellera en desorden y tus ojos extraviados y el hijo que deseamos más que tu cuerpo blanco, más que mi cuerpo en celo. La cópula nos funde en un solo pensamiento. El fruto de tus entrañas, madre vida, tierra pródiga. El hijo que yo buscaba en tus muñecas de trapo, en tus ojos, en tu sangre, en tu cuerpo de amapola, en tu lecho, en tus entrañas. No te llames mujer, tu nombre es vida. ¿Por qué razón pusiste en Dioses de Barro la figura conocida de Durero de la melancolía y atrás el poema Melancolía? Bueno, Dioses de Barro son una serie de poemas donde juego con la mitología
pero realmente estoy hablando es de seres humanos de carne y hueso, que estoy comparando por alguna manera con una figura mitológica. ¿Qué tiene Durero? Durero tiene una cuestión donde recopila en esa melancolía. Si uno mira bien la obra, el universo entero, lo está abarcando todo, lo real y lo ficticio. En la figura de Durero, usted verá que tiene los cuatro elementos, tiene en la cuestión de los planetas conocidos hasta ese momento, y tiene figuras reales y figuras mitológicas en el libro. Y pues yo ya tenía un poema con el que iniciamos ahora, que se llama Melancolía, y me coincide y precisa directamente esa melancolía que yo había escrito antes con la elección de la figura para la portada. Hay una paradoja. El libro lo nombras dioses de barro, pero apelar mucho a la mitología griega, a la cristiana y a la de los... A los celtas. Y a los que hablan de Changó y todo eso. A los afrocubanos o... Sí, africanos directamente, pues que de todas maneras sufre el sincretismo directo en Cuba. Pero espérate un segundo. Pero entonces la cuestión de los dioses de barro es... hablas unos poemas muy lindos sobre mitología y todo esto. ¿Por qué lo pusiste dioses de barro? Porque los dioses que me estoy refiriendo, sí, son dioses de barro, de carne y hueso. De carne y hueso. Mire, le voy a contar una historia. Y con la historia de esta, sí, puedo explicar inclusive lo que vas a encontrar en cada uno de los poemas. Si uno se va hasta la... Fíjate que de todas maneras estoy buscando. Si uno juegue con la mitología y recuerda lo que estamos narrando en la mitología, entenderá el porqué del poema. Inclusive voy a explicarlo un poquitico, para que, aunque dicen que uno no debiera explicar ninguno de sus poemas y que cada uno lo entienda como quiera, pero es bueno porque es el ejemplo real de lo que es cada uno de los libros. En la mitología griega, Casandra era una mujer a la que los dioses le habían dado el poder de la profecía. Entonces, Casandra era una profeta que los dioses habían ornado de pronto con ese atributo de la profecía. Pero se le subieron los humos a Casandra. Y como se le subieron los humos, empezó a ridiculizar a las diosas. Las diosas necesitaban vengarse de Casandra, pero no podían quitarle el poder de la profecía, porque eran los propios dioses quienes se lo habían dado. Pero entonces sí le dieron otro castigo. Seguía con el don de la profecía, pero nadie le creía. Bueno, resulta de que Casandra es una historia
siendo yo profesor, una niña enamorada, es que enamorada de mí. Entonces yo decía, yo en el fondo pensaba, puede ser algo parecido, todas cuestiones, pero no podía creerle. Y de hecho no le creía. Es decir, piensa uno, hombre, de pronto me está comparando con una figura paterna, me está comparando con otra cosa, pero no es amor. Pero ya al cabo del tiempo, inclusive no volví a saber de ella, pero escribí el poema sobre ese suceso y se llama Cassandra. Dice, sé que dices la verdad y aún no te creo. La tibieza de tu cuerpo no puede despertar mis sentimientos helados por la razón y por la duda. El velo de inocencia de tu tierno corazón está cubierto ahora por el sayal de mis miserias, agua fresca que mitiga mi sed mientras me siento al helado frente a un espejismo. Tengo rota la fe, perdido el amor, mientras tus manos de nácar dibujan la última esperanza. Bueno, esto me lleva a lo siguiente. Entonces, los poemas donde apelas como un subterfugio a la mitología griega o a la cristiana o a los afros, son experiencias que has vivido y que las mimetizas ahí. Todos los poemas, sí. Todos los poemas tienen una razón humana, pero el fondo que les doy es un Olimpo lleno de dioses, no solo griegos, romanos, celtas, africanos, inclusive nuestros americanos, como es el caso de Abya Yala, ahora que estamos en octubre, el nombre originario de América. Pero entonces, uno de las dos cosas, ¿ya? En vez de cantarle a fulanita de tal, con nombre, con apellido y todas las cuestiones, no, me busco una figura mitológica y de pronto relaciono algo que tiene que ver esa mitología con esa persona o con lo que sucedió con esa persona. Hay una palabra que se repite mucho en los poemas tuyos, es ninfas. Entonces son una ninfa que es para ti. Bueno, es decir, habría que mirar toda la cuestión del mundo élfico. No solo las ninfas, las hadas, cosas, de pronto es el modo de hacer, es decir, de hacer referencia a una figura, por un lado, que es joven, que está llena de juventud, pero por otro lado que es que tiene fuera de su existencia, de su belleza, de todos los atributos que puede tener una mujer, tiene un elemento especial, que es la magia, lo mágico. Sí. Cuando nosotros hablamos de que tiene magia, algo que tiene magia, algo que llama, algo que cautiva. Recuerdo inclusive muchas veces, no sé por qué se me viene la primera canción que conocí yo de Shakira, cuando Shakira era también muy jovencita, que cantaba una canción que se llamaba Magia. Y es precisamente porque es la magia, es simplemente lo que lo transporta a uno, lo que lo lleva a uno a otro lugar. Pero acordate que te vas por los lados y no me concretas. Una cosa muy que uno se da cuenta leyendo los textos. Te gustan las muchachas jóvenes, las ninfas, no hay ningún problema. Te dan esa magia, esa vitalidad. Bueno, es decir, cuando vos hablas de muchachas jóvenes, sí, no es tanto el término de muchachas, sino la juventud. De todas maneras, una de las cosas, yo creo que lo que más le duele a uno es haber perdido la juventud. Y por otro lado, yo trabajé en el magisterio 30 años
con jóvenes, y entonces llega un momento en que la juventud de los muchachos se le va pegando a uno como maestro, y entonces viene la juventud. Y porque muchas de estas cosas, aunque las escribí en mi vida adulta, tienen que ver muchas cosas con el recuerdo precisamente de lo que fueron mis años mozos, mis años juveniles. Una especie de Dios desaforado, ya mayor, recordando a sus ninfas, ¿sí o no? Volviendo el joven que fui alguna vez. Bueno, hay en los poemas algo reiterativo y es el vino. Inclusive es hablar del merlot, de otras 2 o 3 clases de vino francés que te gusta. Eres muy exquisito en ese sentido, ¿cierto? Bueno, mira, el libro que estoy organizando, mi próximo libro que voy a publicar, se llama Tú, mi botella de vino. Pero concentrémonos en esto. Pero nos concentremos aquí en esto. No, pero es decir, tiene que ver, y toda la vida, yo no he sido bebedor de otro licor, raramente me tomo una cerveza, de otro licor que no sea vino. Sin embargo, para mí se volvió ritual, y generalmente los viernes, yo siempre un viernes me he visto rigurosamente de negro, aunque lo haga en semana y todas las cuestiones, pero el viernes es un especial donde no hay nada que no sea negro, todas las cuestiones, y la botellita de vino. ¿Con los amigos o con una ninfa? Pues la mayoría de las cosas son con amigos, inclusive muchas veces solo. ¿Sí? Me siento, destapo la botella, me tomo 2, 3 copas o la botella entera. Hay en algunos poemas también, como mencionas ahorita, a Debussy, hay también el poema, la sonata, la de Krauss, de Claro de Luna también. ¿Te gusta mucho la música clásica? Es que yo no escucho, sino, es decir, si me toca de pronto porque estoy por fuera y están poniendo cualquier clase de música, pues le escucho. Yo, en mi casa, si yo pongo un CD, es porque es música clásica. Y cuando yo estoy hablando de Claro de Luna, en el poema que leí ahora, estoy hablando del Claro de Luna de Debussy, aunque me encanta el Claro de Luna de Beethoven, pero es el Claro de Luna de Debussy. Hay en tus poemas este ingrediente: vino, juventud y mucho erotismo. Son tus recuerdos, presencias que se van, ¿cierto? Son recuerdos y deseos, sueños. Por ejemplo, cuando se habla del erotismo, en términos generales, y yo he entendido el erotismo como lo opuesto de la muerte. ¿Cierto? Inclusive yo juego mucho con Eros y Tánatos, es decir, como lo opuesto de la muerte. Entonces, muchas veces lo erótico no es que ha pasado, sino que uno sueña y piensa y quiere que algún día suceda. Una mención ya descendiendo de ese Hades de ninfas y de tanto erotismo, una mención al Parque Bolívar y a Versalles y también a Manrique. ¿Por qué son tan puntuales esos lugares para vos? Bueno, empecemos por Versalles. Prácticamente desde la fundación de Versalles yo estoy en Versalles. Inclusive muchas veces mis amigos para buscarme me dicen, no, por allá pasamos por la oficina tuya pero no te vimos. Y cuando eran de la oficina es que fueron a Versalles a ver si me veían. Yo voy mucho a Versalles y lógicamente pegado de Versalles está la cuestión del parque. Del parque. Y yo inclusive fui un asiduo visitante los domingos del Parque de Bolívar. Yo no me perdía ni la retreta
ni las presentaciones de la Barca de los Locos, que era los domingos en el Parque Bolívar. Eso era parte. Y también porque muchas de las películas que yo veía tenían que ver con el Lido, y si no era el Lido, los teatros de ahí cerquita, sobre todo, que para mí las mejores películas venían a Libia. Entonces está uno en ese ambiente y pasa por el Parque Bolívar para ir uno a Libia. ¿Por qué hiciste este Manrique? ¿Un punto de referencia? ¿Algún evento en tu vida o qué? Yo era el coordinador de la institución educativa Fe y Alegría de la Cima de Manrique. Y fue en mi oficina donde escribí ese poema, entonces lo situé donde yo estaba. ¿Ya? Me ubiqué. Cuando estoy hablando de metempsicosis, estoy hablando de la reencarnación y todas las cuestiones, pero bueno, pero no la vi. Bueno, aquí, donde estoy yo, donde estoy ubicado. Bueno, hay un poema también muy personal tuyo, que es el de el infarto al miocardio. ¿Eso fue verdad? Eso, no solo fue verdad, sino que le voy a contar, pues yo a muchos les he contado ya la historia. La historia. Resulta de que a mí me mandaron para el San Vicente de urgencia, que porque yo estaba infartado. Yo no sentía absolutamente nada. Inclusive, como no tenía ni siquiera dolor ni las cosas, pasé en urgencias del hospital toda la noche sentado en una silla. Estuve leyendo, inclusive pedí para escribir, y escribí de pronto algunas bobadas, y cuando ya me montaron en la camilla para llevarme a la sala para llevarme a la sala de cirugía, escribí ese poema, Infarto al miocardio. Inclusive, en el fondo, yo me estaba burlando del infarto que tenía. Entonces fue mentira esa cuestión médica, ¿o qué? No, claro. Sí. Es decir, yo tengo inclusive tengo válvulas en el organismo que me pusieron allá. O sea, yo tuve un infarto en miocardio, un infarto. Después de eso, mucho tiempo, hasta que me rebelé y no volví donde el médico, pero que yo tenía que ir constante y permanentemente a la IPS, a terapia intensiva, a terapia cardíaca. La única parte donde no me las pierdo, porque la disfruto, es cuando me mandan a la clínica del corazón a hacer terapia, porque haga de cuenta que me llevan a un gimnasio simplemente dirigido y pendiente de un cardiólogo pendiente de uno, pero de resto ya. Es decir, yo no le he parado bolas a eso. De la única enfermedad que me preocupa a mí, y es así, me parece grave, es la pobreza. El resto, olvídese. Bueno, ¿cómo concebiste el libro? ¿Como una unidad? ¿Fuiste escribiendo poemas poco a poco y decidiste publicarlo? ¿Cómo fue esa vivencia? Bueno, mira, yo escribo desde los 12 años. Poesía. Poesía. Y tengo muchos poemas sin publicar. Desde el principio, al menos el del primer libro, que fue el que presenté para un concurso nacional de poesía, que entre otras cosas me lo gané en 1981, he procurado todo lo que yo he publicado que sea un contexto, o sea, todos los poemas tienen que ver con un tema específico. Entonces, para Dioses de Barro
reuní muchos de los poemas que ya había escrito mucho tiempo atrás, y lógicamente escribí algunos nuevos para completar, que no fuera un folleto, sino que la cosa fuera un libro. Te cuento para empezar casi por el final, y es que este libro, De la vida y otros bichos, recogen 4 libros míos anterior a este, que por alguna razón tuvieron muy bajo número de ejemplares en la publicación, y que entonces los amigos me pedían. Empiezo por el primero. Es decir, mi primer libro no lo publiqué yo, me lo publicó el Departamento Administrativo del Servicio Civil, que ya no existe, que hizo un concurso de poesía, un concurso nacional de poesía en 1981, y yo me gané ese concurso. Entonces, dentro de la publicación, dentro de la premiación estaba el dinero y la publicación del libro. De la publicación del libro me mandaron 10 ejemplares, que en esa época trabajaba yo en la aeronáutica civil, y entonces, por todo lo que me ayudaron a mí en ese momento, inclusive hasta los pasajes que me los dieron para ir a Bogotá a la premiación, un homenaje que me hicieron a mí en el aeropuerto El Dorado, se quedaron en mis jefes de la aeronáutica. Entre ellos, uno, me tocó a mi jefe, que nosotros llamábamos el jefe jubilado Puma Blanca, que era Álvaro Uribe Vélez. Bueno, entonces, ese se quedó, no me quedé, ni siquiera yo quedé con el texto, simplemente únicamente con el texto que yo mandé allá, pero no con el libro publicado. Cuando escribí los textos de este libro, por un lado yo estaba en la universidad estudiando filosofía e historia. En la Autónoma. En la Autónoma. Muchos poemas, un cariz muy filosófico, y ahí, contrario de pronto a una de las preguntas que me hacías ahora, toda la poesía citadina, inclusive me ubico en Junín y escribo sobre Junín. Yo me mantenía en Junín, yo prácticamente desde la adolescencia, que íbamos al centro a ver cine, nos metíamos al Astor, cuando crearon a Versalles, y hice muchos amigos que había hecho en otro lado, pero con los cuales me encontraba cotidianamente en Junín. Recuerdo, por ejemplo, a Amílcar Osorio, Amilcarú, pues yo ya lo conocía, lógicamente yo ya lo había conocido en Jericó, en los Juegos Florales, cuando él se ganó el Jazmín de Plata, y yo concursé, y tengo una mención de honor en los Juegos Florales de Jericó, pero yo concursé fue en la Orquídea de Oro, que era para poesía, porque el Jazmín de Plata es el premio en cuento que se lo ganó Amílcar. Yo ya conocía a Jorge Robledo Ortiz, desde que Jorge Robledo Ortiz había estado en extensión cultural del municipio, y entonces me encontraba mucho con él, charlaba mucho con él, y fue grandes poetas. Otra cosa que ocurrió con este libro, que simplemente, y que te cuenta, y que te da una radiografía de lo que fue y cómo arranqué yo precisamente a escribir en serio. Resulta de que en esa época conocí al maestro Jorge Posada, pintor. Hizo una exposición que se llamaba Personajes Anónimos
¿cómo se llama eso? El club de ejecutivos. Ahí en Sucre. Así, en Sucre, y me dijo, yo no quiero que nadie diga discurso, yo quiero que en mi inauguración leas tus poemas. Uy, leí normalmente los poemas. Al domingo siguiente aparece en una hoja del Dominical que publicaba Fernando Vera Ángel, y empieza hablando de la exposición de Jorge, pero termines hablando de la poesía mía. Y después me llamó Fernando a Clarín y me hizo una entrevista en la cual, inclusive, yo digo, y entre comillas, es decir, que me matriculó en el nadaísmo. Él decía en la entrevista, rezago de ese nadaísmo que tuviste. Sí. Yo quise mucho a Fernando, pero a Gonzalo Arango, pero no me metas en el lío, que yo nunca fui nadaísta. Bueno, ya. ¿Llegaste a hablar con Gonzalo? ¿Ah? Sí. Sí. ¿Cómo era él? Contanos. ¿Ah? Es que mire, voy a esta historia. Yo estudiaba en el Colegio San Marcos. ¿Dónde queda? ¿En Envigado? En Envigado. Y allá, porque es que mi tío, el padre Eugenio Villegas, fue el fundador de San Marcos. Entonces, me llevó a estudiar allá. Y Fernando González, pues que ha figurado siempre como ateo, era muy amigo de mi tío el cura. Y entonces uno iba a otra parte y le pedía uno a Fernando naranjas. Le decía, vaya, cójalas, pero me deja a mí unas. Entonces, estas vainas. Y en esas, alguna vez conocí a Gonzalo Arango. Entonces, charlamos, me regaló inclusive unos folleticos que él publicaba que se llama Nadaísmo 60 y qué, ¿no? 60 puntos. Hablaba de la cuestión del nadaísmo, de definición del nadaísmo y de lo que yo consideraba en esa época mamadas de gallo de Gonzalo Arango, empezando las mismas definiciones que él tenía del nadaísmo, cuando decía que el nadaísmo era un ejército chino tratando de sembrar la tierra de arroz, bueno, cosas así, por ese estilo. Entonces, lógicamente yo era un pelado, Gonzalo Arango ya era mucho mayor que yo, entonces nuestras conversaciones nunca fueron trascendentales, pero en las cositas escritas que me regaló, aprendí mucho con el nadaísmo y después terminé siendo amigo, por otras razones, de muchos poetas nadaístas. El encuentro, el conocimiento Con Amílcar, con Gonzalo y Fernando. Primero Sí. con Jorge Posada, Sí. todas cuestiones, Bueno. la cuestión de la publicación de Fernando Vera Ángel. el conocimiento o los encuentros que teníamos en esa época con Jorge Robledo Ortiz, con Amilcarú, inclusive con Jorge Montoya Toro, hicieron que en un principio todos mis amigos, siendo yo muy joven, pues bueno, en esa época tenía 30 años, pero que todos mis amigos terminaron siendo muy mayores, pero metidos en el mundo del arte y de las letras. Mi mamá me decía, Álvaro, con razón te envejeciste, si no andabas sin entre viejos, me decía mi mamá. Pero eso me abrió muchas puertas. Con Jorge, pues que hice muchos amigos entre los pintores,
terminábamos en el estudio de Rosana Mejía Vallejo. ¿Dónde quedaba ese estudio? Ese estudio quedaba en... Ahí en Perú, ¿o no? En Perú, pasando La Oriental. La Oriental. Oye, y allá de vez en cuando aparecía Manuel Mejía Vallejo. Manuel inclusive me hizo el prólogo de mi segundo libro. ¿Cómo se llama el segundo libro? El segundo libro se llama Torre de Babel. Y habla precisamente sobre los problemas que uno tiene con el lenguaje, el problema de la palabra. Todo tiene que ver con la cuestión de la palabra. Estaba yo muy metido con la lingüística en esa época y entonces tiene que ver con la cuestión de la palabra. Pero volviendo entonces al primer libro, antes de pasar al segundo, la poesía, como te estaba diciendo, es muy, tiene partes muy filosóficas y muy citadinas. Yo escribo mucho sobre Junín, sobre los lugares de Junín, sobre las cosas que uno sí en Junín. Escribo precisamente en los poemas de ese libro. ¿El tercer libro cómo se llamaba? Tercer libro. Geografías. ¿Y qué tocabas ahí? El cuerpo de la mujer. La geografía es un erotismo muy suave en esa época. No tiene nada que ver con el erotismo con el que escribo ahora. O sea, es un erotismo totalmente suave. Pero luego, y ya empiezo a manejar la cuestión de comparar el cuerpo de la mujer con lugares geográficos. Entonces comparo, es decir, ese cuerpo o como una playa o el cuerpo como una... Siempre estoy jugando con los lugares, por eso se llama geografías. Y el cuarto libro se llama Canciones de Amor. Y las canciones de amor son muchas, la gran mayoría, cuestiones de protesta. Por ejemplo, escribirle uno a Giordano Bruno, escribir a una raperita que mataron en esa época en la Comuna 13, cuando no había tanta violencia y tantas cosas, pero la mataron simplemente por sus protestas y por sus cosas. Entonces escribo cosas que tienen que ver. ¿Y has pensado en reeditar los libros o no? ¿Has pensado reeditarlos o no? ¿Reeditarlos? Reeditarlos. Pues es que yo los reedité acá. ¿Todos juntos? Acá, no completos. Es decir, aquí aparecen parte de cada uno de esos libros. Te contaba ahora precisamente de la amistad que surgió a partir de ese primer libro con Jorge Posada. Jorge Posada, después de la exposición de que hablábamos ahora, de Fantasmas saca hace otra exposición que se llama Fantasmas de Ciudad. En ese Fantasmas de Ciudad, pues lógicamente, cosas muy citadinas. Y tomé el título de la exposición de él para este poema, que se llama Fantasmas de Ciudad. Esta noche han venido mis fantasmas. Han llegado uno a uno después de tanto tiempo de trasegar distancias por los ignotos caminos de la ausencia. Sombras, siluetas, nombres ya lejanos que se quedaron en un claroscuro rincón del alma después de huir de las calles asfaltadas por la intolerancia, de los edificios sombríos y de las guardillas donde convivieron el arte y el hastío. Una rima se revida en la copa de licor o el amor fugaz de una noche de bohemia. Fantasmas de ciudad que desaparecen en el cruce del semáforo después de abandonar el nightclub o la cama de pensión. Fantasmas angélicos que nos rayaron el alma como una tenue sombra de acuarela o nos hirieron las entrañas
con un trazo de traición, de tinta china cuando todavía éramos papel blanco. Personajes anónimos que hicieron presencia en nuestras salas y lentamente tomaron identidad en nuestras mentes. Lo siento a todos esta noche, los que fueron carne y hueso, los que fueron alma y nervio, los que fueron solo sombras, los reales y fingidos, las personas y las cosas, los detalles y lugares, los de siempre y los de ahora. Todos caben en mi cuarto esta noche en que estoy solo, duendecillos bonachones que corrieron por mi infancia, el primer amor perdido que me está besando el alma, los amores imposibles con que empecé a despertarme, las andadas juveniles, los amigos y las letras que en los 60 y 70 denunciaban desamor, mi alternativa de hombre, el ajedrez, los estudios, tertulias y galerías, los poetas, los pintores, los mesías, las quimeras, que me arrancaron un suspiro y un pedazo de razón. Están todos reunidos y sesionan en mi alcoba, los que ya no vuelven nunca, los que tal vez no regresen, los que asombran en las noches y los sencillos recuerdos que son fantasmas de almohada cuando llegamos al lecho, habitantes de la noche, los fantasmas de cine. Quiero aclarar que este poema fue escrito muchos años antes que pasara lo de las Torres Gemelas. Después de las Torres Gemelas tal vez no lo hubiera escrito. Y el nombre estaba por un lado de moda, afiches con este nombre y todas cuestiones, y una canción de Frank Sinatra, que cantaba Frank Sinatra, pero no tiene nada que ver con lo que sucedió después. Se llama I Love New York, dice, porque te sembraron de asfalto y de asfalto revistieron todos tus corazones, porque la luz del sol no pudo llegar hasta la tierra desde que la compraron para calentar las azoteas de Wall Street Tower y las arcas del Empire State Building, porque solo alcanzó el sol para las gemelas World Trade Center y dejó sin luz a Brooklyn, porque a pesar de los espectáculos de Broadway y sus gentes, eres la ciudad más triste del mundo, porque en Bronx está el hambre ladrándole a los perros y en Manhattan la libertad es de bronce y no el clamor de las calles de Harlem, porque eres la mierda del mundo, como mierda son los dólares que cuentan en Wall Street, porque todos te sueñan y desean, pero no duermes con ninguno, porque segregas chinos, latinos y negros y conviertes a los hombres en máquinas que producen y no en seres que piensan, porque nada te importa y regulas al mundo. I love New York, cuna de las finanzas, I love New York, antro del crimen, I love New York, sueño latino y por sobre todas las cosas, I love New York. Junín. A veces juninear es la mejor terapia, la manera de entender que el mundo puede tener tan solo 4 calles, que nos volvimos viejos en las mismas esquinas, donde corría la infancia el sábado en la tarde o los domingos cómplices de nuestra adolescencia. Sembramos de recuerdos desde la Ceiba al parque, y aunque no son los mismos lugares de otros días, el corazón no olvida el té ni los helados, la primera caricia de unos ojos castaños que a pesar de la ausencia continúo buscando. Una lista de nombres que creció con los años y que de vez en cuando aparecen anclados como fantasmas casi de los viejos lugares que deshacen sus pasos cuando se oculta el día. Aquí en Junín contraje la bacteria del arte, me enfermé de bohemia, sufrí de poesía y hasta ese mal que llaman amor me afectó el alma un viernes en la noche de ya no sé ni cuándo. En su pasaje angosto de falsos adoquines, con sus ventas de flores, de sexo y lotería, con sus sitios de encuentros y muros de cristal, Medellín cabe entero los fines de semana, junineando del brazo de una dulce nostalgia que va desde la playa al Parque de Bolívar, el Astor y Versalles, la vieja madrileña,
la ceiba de Epifanio, las flautas de Crescencio, gitanas de Manrique, el patio de Junín. Entre la playa y Caracas hay presencias lejanas, amigos y recuerdos, fantasmas de café. Cuando al pasar los años se suman las ausencias, llegamos a las calles donde pasó la vida, siempre que podemos volver a Medellín. Bueno, no conocía esos poemas sobre la ciudad que muestran una poesía tuya totalmente distinta. ¿Por qué las ilustraciones de Rangel en este libro? Pues es decir, fue una cosa así ocasional. Resulta de que Rangel me tomó las fotos, o sea, las fotos mías que en el libro, me las tomó una vez. Iba yo pasando la calle para donde Rangel, empezó desde arriba, desde ese cuarto piso, a tomarme fotos. Cuando me mostró las fotos, les quedamos, inclusive de que me tomaba unas fotos en esas escalitas que hay para subir a Villahermosa, ahí en Echeverry, con Moni Velarde. Ahí entonces subimos y me tomó las fotos y esas son las que entonces, al mirar las fotos, y había un cuadro, inclusive que estaba, ni siquiera lo había terminado, lo estaba acabando de pintar, que se llamaba Cada quien lleva su cruz, y es un indigente con una cruz que sobresale en su costal. Entonces ves que esto le cabe a mi poema exactamente aquí, por esto y por esto. Entonces quedamos, primero que utilizamos al libro esa foto, y después miramos dentro de lo que tenía Rangel, qué más me podía servir, y lo utilizamos. Álvaro, ¿qué poeta lees desde hace tiempo o te ha gustado y siempre lo buscas? Pues es decir, la pregunta no sé si la entendí. Pues es un poquito complejo. Porque es que yo te decía que yo escribía desde los 12 años. Y a los 12 años conocí a León Zafir. ¿Dónde lo conociste? En un día de madres en la escuela. ¿Fue allá o qué? Él estuvo allá. ¿Cómo era León Zafir? León Zafir era un viejito de barba larga, un poquito más fea que la que yo tenía, que la que me acabo de cortar. Todas cuestiones, pero muy abierto, muy simpático, muy querido. Y para mí fue el estereotipo del poeta. Inclusive yo recuerdo que una vez el director, yo estaba muy peludo, que me motilara. Y yo dije, pero mire el poeta, mire León Zafir es barbado y con un pelo bien largo. Y entonces hasta recuerdo las palabras del director de esa época. Él dijo, no se me olvidan nunca cuando me dice, es que no todo peludo es poeta. Dijo León Zafir. No, me dijo el director cuando me está diciendo que me mutilara. ¿En qué escuela era esa? La Clodomiro Ramírez. ¿Y dónde queda? Santa Lucía. León, ¿y volviste a la León Zafir o no? León Zafir se murió en esos días. No, ¿sí? Sí. Ah, bien. Estuvo. Bueno, listo. Y otro, tuve una gran amiga, que yo a veces pienso que todavía está viva, pues ya murió, que me ayudó mucho. Y me echaba mucha cantaleta, que porque yo estaba muy joven para estar escribiendo sonetos, que escribiera una poesía un poquitico más libre y todas cuestiones, pero me ayudó mucho. Inclusive con ella conocí muchas cosas, muchos lugares, muchas partes, siempre en los encuentros
de mi juventud, que fue Ruth González de Quintero. Que Ruth González de Quintero es la mamá, entre otras cosas, de María Elena Quintero, poetisa, que después fue la mujer de Rodrigo Arenas Betancourt. Bueno, ya. ¿Dónde la conociste? ¿Ah? ¿Dónde la conociste? Pues es decir, yo a doña Ruth la conocí desde mi infancia. Era la directora de la escuela Juan de Dios Aranzazu en San Javier. Ya cuando me volví a ver con ella, pues es decir, por fuera de esos contextos, por fuera de San Javier, en esos contextos, me encontré con ella en los Juegos Florales de Jericó. ¿Fuiste varias veces? Y yo había concursado, ella se ganó el concurso. Y entonces, como éramos vecinos, me invitó a que fuera y entonces hablábamos de poesía, me leía, es decir, me leía poesía, yo me sé incluso casi de memoria las poesías de Ruth González de Quintero. Hoy en día una hija de ella me dice que le escriba, que hay poesías de la mamá que no aparecen, que se las escriba, que se las mande por Facebook, que se las mande. Bueno, listo, en esa situación. Y en mi casa, yo acondicioné el garaje de la casa, que era el tertuliadero, se llamaba Cueva de los Iluminados. Y allá, precisamente, por invitación de Ruth González, que era prácticamente lo que se conocía, allá los viernes, desde esa época, vivo tertuliando los viernes aparecía, para mencionar únicamente algunos de los nombres, pero los que nunca faltaban: Luis Flores Berrío, Carmen Rosa de Bar, el grupo de declamación a cuatro voces de Óscar Mejía. Cuando venía a Medellín, que esa es otra historia distinta, pero cuando venía a Medellín, Lucía Javier, de Sonsón, quien se ganó inclusive 4 veces la Mazorca de Oro de Sonsón, gran escritora, es decir, poeta. Yo tengo los libros de poesía de ella, pero fuera de la poesía, teatro, que escribía teatro. Entonces iba María Elena, inclusive simplemente como anécdota. Le voy a decir el nombre al final. Resulta de que había alguien que era amigo mío por el ajedrez. Jugábamos ajedrez juntos, jugábamos ajedrez en la liga, nos enfrentábamos en torneo, y era alumno de mi hermano en la Universidad Nacional. No faltaba Luis Pérez Gutiérrez, el actual gobernador de Antioquia. Era un pelado como yo. Luis Pérez me lleva a mí, si acaso, 1 o 2 años. Pero ya no tanto por la poesía ni por esas cosas, sino por la amistad. Aprovechaba para las tertulias y para las cosas. Y fueron muchas las personas que no eran continuas, pero que allá estuvieron muchas veces. Olga Elena Matei, otra que iba mucho era Marga López. Entonces, desde esa época yo tenía quien me estuviera empujando: escriba. ¿En qué parte era la tertulia? En mi casa en San Javier. ¿Y en qué parte de San Javier? Era en la calle 42, entre la 104 y la 105. Y en la 105 quedaba la escuela donde trabajaba doña Ruth. ¿Cómo llamaba la escuela? Juan de Dios Aranzazu. ¿Todavía existe o no? Sí. Bueno, hay otra faceta tuya, que es la fotografía. Te he visto muy diligente, tomando fotos. ¿Te gusta hace mucho tiempo la fotografía o qué? Mira, la fotografía es un hobby. La tengo para fotografía familiar. Lo que pasa es que llegó el momento, por alguna razón, de que yo empecé a sentir estos eventos literarios como algo de la familia. Se encuentra uno con los amigos, con los poetas, con las cosas, y entonces
va uno y les toma las foticos. Entonces ya muchas veces, mucha gente me conoce por lo de fotógrafo. Yo no soy fotógrafo, no soy fotógrafo de profesor. Simplemente que tengo una cámara y tomo fotos. También te tiene el Facebook muy enviciado, ¿no? No. Pero te veo diario allá subiendo fotos. Ah, no, es que yo, precisamente de mis frases, de otras cosas, yo no publico nada que no sea mío. Y si acaso reproduzco algo, digo la cuestión de la fuente, pero yo normalmente pongo de mis frases, porque es que yo fue, mis aforismos y mis cosas, pues no es como para publicar, no es como para publicar en un libro. Simplemente los voy montando sobre una imagen y los voy poniendo en Facebook. Hay un Pero- poema. Sí. Pero mire, pero de todas maneras el Facebook pues me ha servido que es un encuentro de contacto. Si no fuera por el Facebook, no me hubieras localizado para recordarme la cita. Hay un poema que está de cuerpo entero cuando decís que te pones la boina vasca, que te pones el traje negro. ¿Te gusta vestir así para sentirte poeta, para regocijarte con ti mismo? No, es que Leo se volvió una parte de mí. Les cuento una anécdota. Un día, martes, miércoles, fui de negro a la escuela donde trabajaba y llega una niña, por ahí era de primero, segundo de primaria, y me dice, coordinador, ¿usted por qué está de negro si no es viernes? O sea, ya había captado que yo todos los viernes iba de negro. ¿Por qué está de negro si no es viernes? Bueno, Álvaro, hemos compartido contigo un momento muy lindo por tu poesía, por tus fotografías, por tu amistad y un abrazo, pues, y por tus libros.